Y esto te lo tendrían que haber dicho en tus sucursales. No, mis dólares tienen un encaje con cada uno de los bancos que son solidariamente responsables después de la cagada que se hicieron en el 2001. Vos me lo estás diciendo toda la razón, no hay dólares. A ver, decímelo por favor a la cámara que no hay dólares. Decime cuál es tu nombre, yo me acredité, yo soy Ramiro Sosa, quiero mis dólares, dame mis dólares, yo quiero mis dólares. Que venga seguridad, que cierren el banco, quiero mis dólares. ¿Te vas? A reputa madre que lo parió, quiero mi plata. Satanás y la concha de tu madre, está todo vacío el banco de mierda. ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa la pregunta. El discurso suena muy mal, y esto ocurre porque las noticias que dio Macri son espantosas. Terminó con el trabajo, porque terminó con el Ministerio de Trabajo, aquel que alguna vez creó Perón. Terminó con la ciencia, terminó con la salud, es decir, atendidas de una manera como corresponde por el Estado. El Estado se repliega de lo que es el trabajo, de lo que es la salud y de lo que es la ciencia, nada menos, y consecuentemente de todo lo que significa la educación y demás. Y por supuesto, cuando habla Macri, y para colmo junto con Duhovne, el dólar no se fue más arriba porque todavía no puede explotar tanto y porque además había un feriado en los Estados Unidos, pero de todas maneras subió un peso, como ocurre siempre. En vez de calmar las aguas, las excita y la gente no le cree, porque no se le puede creer sencillamente a quien se planta con un discurso leído, armado, editado, sin ser capaz de confrontar con la opinión pública, ya que tenía una cadena nacional como quizás nunca hubo, para poder decir verdades y para poder traer alguna esperanza a los más vulnerables, a los que lo están pasando muy pero muy mal. Por eso, cuando el dólar sube, uno recuerde perfectamente por qué, y por culpa de Macri, no de otras personas, porque todo lo que ha ocurrido con el dólar es del 2015 para ahora. ¿Devaluás? ¿No? La gente va a confiar, pero igual no va a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver. Vos decís, levanto el ¿Por eso cepo. tomás mate acá esto que estoy tomando sola? Claro. ¿Hay reservas para hacer frente a ese levantamiento? Qué amargo lo tomás, ¿eh? Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares, pero yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares. ¿Vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. Por recién un periodista me preguntaba si tenía preocupación por el dólar. Yo le dije, no, el dólar no es nuestro problema. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Argentinos no se preocupen por el dólar. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Hay muchos que reclaman tener un dólar más alto que el que tenemos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar? Está más calmo las últimas semanas. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? Sí. Ineptitud, pero además un conflicto perpetuo con la verdad. Pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Las monedas de los países emergentes volvieron a depreciarse, la sequía de financiamiento para estos mercados se acentuó y tuvimos que enfrentar la incertidumbre provocada por los cuadernos de la corrupción kirchnerista, que han generado un aumento de la incertidumbre y un nuevo quiebre en el financiamiento hacia nuestro país. Es muy desvergonzado decirlo así, tanto por Macri como por Duhovne. Es recorrer caminos ante los cuales ya
La risa podría ser una acompañante digna de lo que fueron capaces de decir esta mañana en el discurso ultra armado de Macri y en la presentación que, como siempre en el caso de Ujomne, tiene algo de Fidel Pintos. Habla y habla y habla y no siempre se entiende qué es lo que dice. Y daba vueltas y vueltas para decir lo que le tenía que decir a la gente. Sobre todo temía por la información que debía pasarle a la gente del campo. En un rápido punteo de lo que hoy establecía el destacado colega Fernando Borroni, vale la pena recordar lo que son los 33 meses de Macri. Destruyó la matriz productiva, quebró miles de pymes, endeudamiento demencial, se pagan más de intereses de la deuda que salarios en el Estado. Y sigamos, porque son muchos los ítems. Multiplicó la desocupación, vació el Estado de políticas públicas, aumentó la pobreza, prostituyó la justicia. 33 meses de Macri. Aplicó un tarifazo que quebró la economía familiar, pisoteó a la ciencia y a la educación, puso la riqueza nacional en manos de la bicicleta financiera para que se enriquecieran sus amigos y socios. 33 meses de Macri, pero hay más todavía. Creció la mortalidad infantil, se disparó la pobreza, volvió el hambre, hicieron a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. 33 meses de Macri. Y por último, en este punteo, instaló un Estado represivo, violó sistemáticamente el Estado de Derecho, persiguió, encarceló y asesinó por la espalda. En el caso último de asesinato por la espalda, vale recordar a Rafael Nahuel. Estos son, en síntesis, 33 meses de Macri. Pero por las dudas, la gente de campo, con Dardo Chiesa al frente, ya tiene mucho para reprocharle al gobierno, para recordarle, porque el campo siente que es así, que ellos fueron los que ganaron la elección para Macri. Se vulneran conceptos de cambio profundo de la Argentina, ¿sí? Este gobierno apostó o dijo que había apostado a un modelo productivo en donde el concepto de retenciones era del pasado y estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a la misma Argentina que teníamos antes. No hay ningún cambio. Y esto va de la mano de mucha gente que le encanta. El equipo de Ujomne le encanta el tema de las retenciones. Han logrado parar el país. Hoy hay mucho descontento. Hoy está absolutamente dividido. Tengo gente que está para salir de la ruta, dice llama y salimos. Y tengo gente que dice que bueno, que el país está mal, que hay que hacer un sacrificio, que el campo nunca dejó de ponerle el hombro al campo. ¿Qué me dice? Bien, una amenaza. Y desde el lugar que más le duele a Macri. Por eso, tanta discusión con el Fondo Monetario Internacional para determinar las retenciones. Quite la palabra porque ellos no la pronuncian. ¿Y sabe por qué tiene razón Chiesa? En realidad, porque Macri les mintió muchísimo. Siempre les habló de un impuesto que era una vergüenza, que era un desastre, que era un desatino. Y entonces la gente de campo le creyó, dijo, este nunca nos va a poner ese tipo de impuestos, los va a bajar hasta que nos quedemos una vez más con el país. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plantea que el freno a la reducción de las retenciones es una propuesta y una iniciativa planteada por el gobierno argentino. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. ¿Qué va a pasar con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Cuando exportamos nuestro trabajo. Por eso me sorprende que vuelva a escuchar como alternativas poder restablecer retenciones que ya vimos que no funcionaron. Uno se ríe, posiblemente le suceda a usted, pero la gente de campo no le causa ninguna gracia esto que dice Macri. Pero ¿sabe qué es lo grave de las retenciones? ¿Para qué se usaban antes y para qué se van a utilizar ahora? Ernesto Tiefenberg, en una muy buena nota de este fin de semana, en página 12, nos da claramente una pista. Macri, el rey de los arrepentidos. Durante los 12 años de los gobiernos anteriores, lo recaudado por las retenciones estuvo destinado a sostener políticas de redistribución del ingreso, de ampliación creciente de los puestos de trabajo, de defensa de la industria y la producción nacionales. Las actuales propuestas de resucitar las retenciones
Están pensadas para pagar la deuda contraída estos años por el macrismo. Así viniese un gobierno progresista, un gobierno que otra vez trabaje por la inclusión. Es tan grande el desastre que este hombre, este gerente de las corporaciones está dejando, que ni los que tengan buena fe y buenas intenciones podrán recuperarlo prontamente. Pasarán años antes de salir de esto que Macri define como: a mí me gustaría muchísimo que los profesores tengan una buena vida, pero no se puede. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. He decidido compactar más mi equipo. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. También a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Toda esta pericia para que usted pueda ver lo que le estoy diciendo. Casi el 70% piensa que vivía mejor antes de que asumiera Macri. Datos que surgen de la Universidad de San Andrés. La mayoría cree que Cristina Fernández de Kirchner manejaba mejor la economía. ¿Cómo se iba a vivir mejor antes? Si había empleo. ¿Sabe cuánto hace que no hay buen empleo con este gobierno desde que empezaron? Monotributistas nada más, y después se llenan la boca mintiendo, porque mienten siempre, que mejoraron la calidad de empleo. Los da la situación terrible que se vive hoy día en la industria de la Argentina. Lo más importante en este momento es la falta de consumo interno. Entonces vos tenés el hecho de que vendés menos y tenés más oferta que antes. La fabricación nacional y la apertura de importación. Con lo cual se agrava el problema, ¿no? En lo global, entre 30 y 35.000 personas salieron del circuito de producción de toda la cadena textil. 30 y 35.000 personas. Sí. 30 a 35.000 personas, te estoy hablando de toda la cadena textil, indumentaria, hogar. ¿Y esa gente qué hace? No lo sé. La desocupación está creciendo. El costo de la tarifa acá se quintuplicó desde 10.000 a 50.000. En este caso particular. Acá, en esta planta. En esta planta. En la otra planta, entre agua, electricidad y gas, pasamos de 600.000 pesos a 3,5 millones. 3,5 millones. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ahí, en el caso del gas, compramos en dólares, subió en dólares y además el dólar subió mucho. Con lo cual la cantidad de pesos no solo se triplicó por la devaluación, sino que también hubo un aumento del gas en dólares. Con la electricidad lo mismo, se consume mucho más y bueno, ese monto hizo que muchas tintorerías cierren. Estoy bien, pero por defecto, es decir, estoy viviendo por la desgracia de los demás porque tintorerías en particular ya cerraron 4 o 5 tintorerías. Es decir, vos estás acaparando lo que dejaron de hacer los que cerraron. Exactamente, esto es supervivencia. El que muere último. El que muere último, tal cual, el que muere último. Poner a los cuadernos como pretexto es casi un acto de cobardía, porque decirle a la gente, envilecerla, hacerla caminar por el lado del odio, envenenarla, haciendo creer o queriendo hacer creer que todo lo que pasa es en función de los cuadernos, cuando le hemos mostrado lo que antes sucedía, un mes antes, 15 días antes, 10 días antes, pero también 6 meses antes, hace un año, siempre se vio venir esta catástrofe, porque es una cuestión de modelo. Entonces no es, como pretenden decir, un tema vinculado a los cuadernos y la corrupción. Tiene que ver con modelos que eligieron el gobierno presente, es decir, con abrir las importaciones y terminar con el trabajo adentro.